Bien, compañeros, ¿cómo están? Esperando que tengan un excelente día. Seguimos con nuestra planificación del desarrollo del módulo de relaciones humanas. Ahora tenemos que nosotros ver los siguientes temas, que es el comportamiento asertivo. ¿Sí? Estaremos hablando del comportamiento asertivo. Los 4 C de la asertividad de las relaciones laborales. De qué manera ser directo, ¿sí? Ser honesto y ser apropiado. Entonces, son los temas que hoy trataremos en la clase de hoy y vamos a continuar con el desarrollo de esta clase. Bien, comportamiento asertivo. En la clase anterior estábamos viendo que el comportamiento asertivo se desarrollaba de que el ser humano expresa muchos aspectos o acuerdo de muchos factores, incluso desde el momento que se levanta, el ánimo de levantarse influye mucho en el comportamiento asertivo del ser humano, ¿no es cierto? Yo les había mencionado de que si una persona está acostumbrada a dormir a una hora determinada y si se pasa del tiempo que normalmente tiene para descansar y se excede ese tiempo, al levantarse al otro día, el cuerpo ya tiene otro ánimo diferente al que normalmente está habitado, que está totalmente acostumbrado a descansar, ¿no es cierto? Entonces, de esta manera nosotros podemos conocer el comportamiento asertivo. Recuerde que las relaciones humanas es el estudio del ser humano, ¿no es cierto?, desde el punto de vista psicológico, cultural, del comportamiento del ser humano. Y esta es otra manera de conocernos y conocer a las personas para poderlas entender. Cuando nuestros pensamientos, ideales, puntos de vista y opiniones se expresan sin analizar el contexto genérico. Analizar el contexto, género. Normalmente si nosotros decimos contexto, cuando hablamos del contexto es el entorno donde nosotros estamos rodeados. ¿Sí? Ese contexto influye mucho también en nuestra personalidad, el ambiente de trabajo, el ambiente de tranquilidad, de paz, en el lugar que usted se encuentra, ¿no es cierto? Pero también hay a veces un ambiente de intranquilidad, de inconformidad. Entonces todo eso hace que el ser humano tenga un comportamiento diferente, ¿sí? Y vamos a irlos analizando desde diferentes puntos de vista. Malestar en mi entorno, sí. Como les mencionaba, ¿no es cierto? El malestar con mi entorno significa, por ejemplo, el lugar donde vivo, ¿no es cierto? A veces no tenemos una buena relación, una buena comunicación con nuestros vecinos, con nuestro lugar cercano a nuestros hogares. Entonces ahí como que uno a veces se siente en una zona de confort o también no se siente a gusto en el lugar donde vive, ¿sí? Eso puede ser también que influya muchos factores, muchos parámetros para que nuestro comportamiento sea demostrado hacia las demás personas, ¿sí? También puede ser en el trabajo, puede ser en cualquier lugar que usted se encuentre. Si usted tiene un entorno de paz, tranquilidad, usted se va a sentir muy bien, ¿no es cierto?, confiado. Pero si su entorno es un lugar peligroso, una zona que usted no conoce, eso implica a que usted se cree muchas hipótesis porque no sabe en qué lugar se encuentra, cuáles son las formas de ser de esas personas y todo ese tipo de entorno
al que usted está rodeado en ese momento y no sabe de la forma de cómo va a actuar. Y de pronto va a tener que emitir pensamientos, ideas y crearse desde otro punto de vista realidades o hipótesis que no son, ¿no es cierto? Entonces eso hace que el comportamiento asertivo de las personas sea totalmente diferente. Desde el punto de vista alterar la convivencia, ya. Eso es en cuanto a la forma de comportarnos ya en cambio nosotros. Primero estamos hablando del entorno, o sea que estamos inmersos dentro de ese sector. Ahora en cambio es alterar la convivencia, es nosotros originar esa paz, esa tranquilidad o todo lo contrario, ¿no? Crear eventos bochornosos que a futuro seamos señalados, que seamos mal vistos por nuestros familiares, por nuestros amigos, por la sociedad. Entonces, de estar en una zona de tranquilidad, salir a una zona de que nosotros podamos originar cualquier tipo de inconvenientes, de problemas. Entonces, eso también estamos hablando de un comportamiento asertivo, porque nosotros, recuerde, como seres humanos podemos reaccionar de mil maneras frente a una situación que nos estamos encontrando en ese momento. Entonces, esa es, usted estando bien y dice, ¿y de qué le pasó a esa persona? Si es una persona tranquila, es una persona que se sabe comportar, pero de pronto se salió de esa zona de confort y actuó de una forma violenta, de que jamás sus amigos, sus familiares lo habían visto. Esa, por ejemplo, esa convivencia, cuando nosotros demostramos, normalmente como seres humanos, en el momento que a veces personas que se encuentran eh, en una reunión social y después de haber tomado una cierta cantidad de alcohol, de ingerir cierta cantidad de alcohol, se transforman totalmente, ¿no es cierto? Dice, pero si él no es así, él es de esta manera, pero ahora con el hecho de haber ingerido alcohol se está comportando de una manera totalmente diferente. Entonces ese es alterar la convivencia, pero por parte suya, no del entorno, sino usted lo está generando. Ya, afectar las relaciones interpersonales. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros esto lo conocemos normalmente aquellas personas, ¿no es cierto?, que se tienen ese tiempo o prestan ese tiempo a averiguar de qué está pasando con otras personas, ¿sí? Para emitir muchos comentarios de pronto que no están acorde a la que se está desarrollando esa persona. Entonces estas relaciones, como normalmente se las conoce como los famosos chismes, ¿no? Y normalmente nosotros en el lugar donde vivimos siempre tenemos a una persona, ¿no es cierto?, que la conocemos, a que trata de investigar qué es lo que está pasando con esa persona y emitir muchos comentarios. Entonces, creo que eso no tendríamos que nosotros como personas de bien, de pronto a veces ahora con este tiempo que estamos viviendo, tenemos que generar muchas más actividades que incluso no nos queda tiempo, ¿no es cierto? Ni siquiera para descansar un momento. Creo que ese no sería nuestro caso para un comportamiento asertivo. Ya. Generar conflictos, ¿no es cierto? Está relacionado con la segunda, ¿no?, que alterar la convivencia, ¿sí? Están relacionadas esos dos puntos de parte desde el punto de vista del comportamiento asertivo. Y generar una mala imagen, ¿sí? Eso es en base a su personalidad, a su forma de ser, a su forma de comportarse. Es la imagen que usted presenta ante su familia, el respeto, la confianza, ¿sí?
pero si usted no demuestra esos valores dentro de una organización formal o informal, entonces también es todo lo contrario, ¿no es cierto? Generar una imagen negativa donde usted va a tener un poco de rechazo por parte de ese grupo de personas. Entonces, todo eso estamos hablando del comportamiento asertivo. Entonces, en fin, ¿qué podemos decir que es el comportamiento asertivo? Es el que estudia la conducta, el comportamiento del ser humano dentro de una sociedad eh, y de su forma de ser de forma individual. ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces, compañeros. Los 4 ser de la actividad, dice. Como, o sea, aquí lo estudia desde diferentes puntos de vista, ¿no? Los 4 ser del asertivo en las relaciones laborales. Ya es este es desde el punto de vista netamente del campo profesional, ¿sí? Del campo de usted. Ser respetuosos con los demás y con sí mismos, sí, señor. Estos son valores netamente, ¿no es cierto? Nosotros sabemos y tenemos esos principios que tenemos que respetar. Recuerdo que en las escuelas nosotros antes nos inculcaban mucho que teníamos que respetar a los mayores, que teníamos que saludar, de que si estaba una persona adulta y estaba de pie, teníamos que darle el asiento. Entonces todo eso también se traslada al campo laboral, el respeto, ¿sí? El respeto a sus compañeros, dependiendo del nivel jerárquico que ocupe dentro de la empresa, ¿sí? Igual, los mismos deberes y derechos tiene el gerente hasta el último nivel, que sería en este caso el conserje. Deberíamos nosotros respetar no el simple hecho de que tengamos un rango mayor dentro de una organización, significa que nosotros no tenemos que respetar a los demás compañeros por el cargo que cumplen dentro de esa organización, ¿sí? Ser directos. Eh, la palabra lo dice, ¿no? Hay personas que tienen esa habilidad, esa destreza de decir las cosas en una forma directa, ¿no? Por ejemplo, o sea, no todos tenemos esa capacidad, esa condición de decir, bueno, eh, de pronto alguna actividad que está desarrollando le va a llamar la atención de una forma directa, ¿no es cierto? Porque si ustedes ven, ¿qué nos dice aquí el ser directo? Significa comunicar sentimientos, creencias, necesidades directamente en forma clara. Claro. A veces no todas las personas tenemos esa condición de decirla o de recibir esas noticias, ¿no es cierto? De pronto, digamos que en nuestro caso ahora, supongamos que nosotros vayamos a nuestro puesto de trabajo y de pronto está ahí el gerente o el director de relaciones humanas, en este caso sería el departamento de recursos humanos, que diga, no, bueno, usted hasta hoy trabaja y ya en vista a la situación económica de la empresa, usted ya no va, ya rescindimos de sus servicios. Entonces, mire, así, pero son noticias o son parte de la forma de ser de las personas, ¿no es cierto? De que se le comunica esa novedad sin preparar a la otra persona a que reciba la noticia. Entonces, de esa manera, el comportamiento asertivo lo estudia así, de ser una forma directa, de transmitir el conocimiento, de transmitir esa novedad eh, sin sin pensarlo de la forma que le va a afectar a esa otra persona, como vemos en la gráfica, ¿no es cierto? Mire la reacción de la persona que está transmitiendo
esa novedad y cómo actúa la otra forma, el comportamiento asertivo de la otra persona. De pronto puede ser verdad o puede ser mentira esa noticia. Entonces eso a veces trae muchos problemas a la persona que está afectada directa o indirectamente, ¿no es cierto? Eso estamos hablando de cómo ser de una forma directa. Ser honesto. Yo creo que ahí sí todos nos identificamos, ¿no es cierto? Ser honesto. Son ese principio que siempre debemos estarlo practicando. Porque en teoría dice aquí, la honestidad significa expresar verdaderamente los sentimientos, opiniones o preferencias sin menosprecio de los otros ni de sí mismo. Esto no significa decir todo lo que pasa por la mente o dar toda la información considerada como privada. La honestidad es un principio, es un valor de que nosotros la tenemos, que algunos lo practicamos con mayor rigurosidad, con mayor énfasis, pero es un valor que normalmente nosotros lo venimos aplicando, ¿sí? Yo creo que aquí después, si usted hace una acción y que no está dentro de sus principios, esto pasa, por ejemplo, en las noches, cuando usted se va a descansar. Ya una vez que usted desarrolla todas sus actividades del día a día, ya está listo para ir a descansar. Entonces, mire el comportamiento asertivo del ser humano, cómo funciona esto del ser honesto. Y ustedes pónganlo en práctica, compañeros. Cuando usted ya se va a descansar, ya se va a su dormitorio, en su cama, se va a dormir. Usted ya se acuesta, cierra los ojos y el cerebro automáticamente comienza a procesar toda la información o toda la actividad que hizo usted. Pero ¿qué cree? ¿Cuáles son los primeros pensamientos que se vienen a la mente? No son las buenas acciones que hizo durante todo el día, sino aquellas que no estuvieron acorde con sus principios, con sus normas. Entonces, esos son los que se vienen a la mente. Dice, por ejemplo, que nosotros y usted nos hubiéramos transportado en el bus y estábamos sentados y de pronto llegó una persona ahí, una persona mayor o una dama o un señor de tercera edad y nosotros no le cedimos el puesto. Entonces esos pensamientos se nos van a venir a nosotros a la mente. Entonces, ¿qué está diciendo ahí el cerebro? Hey, ¿qué pasó con tu honestidad? Te lo está recordando a que no lo vuelvas a hacer. Entonces, mire, de esas malas acciones nosotros tenemos que ir mejorando. Entonces, eso habla de la honestidad. ¿Sí? Muy bien. Otro valor, ser apropiado. ¿Sí? Es la convivencia diaria. Este es el día a día de nosotros. La comunicación involucra al menos dos personas. Claro, esto cuando hablamos de comunicación estamos hablando del receptor, ¿no es cierto? Y la persona que emite ese pensamiento. Para que se genere esto debe estar las dos personas, ¿no es cierto? Y ocurre en un contexto, sí, particular. Sí, pues el contexto ya habíamos nosotros analizado que es el entorno donde nos encontremos en ese momento. Así, una comunicación asertiva necesita un espacio, un tiempo, un grado de firmeza, una frecuencia, etc. Si nosotros lo llevamos a la vida práctica, el ser apropiado, y dice que nosotros tenemos que tener el momento indicado para nosotros poder comunicar ese pensamiento o esa idea que tenemos, porque no la podemos trasladar a la otra persona
sin que existan las condiciones o la garantía. Por ejemplo, mire, esto de ser apropiado, ¿no es cierto? ¿Cuándo lo aplicamos? Cuando nosotros tenemos que comunicar o transmitir, eh, por ejemplo, este tipo de noticias a las personas, a nuestros familiares, de pronto. eh, Actualmente la famosa pandemia que nos tiene matando el estrés, ¿no es cierto? Es comunicarle a su mamá, a su papá, a su pareja, a su hermano, de que usted, por ejemplo, está contagiado de COVID. Mire, entonces de pronto están comiendo o está en otro tipo de conversación y usted se va a decir, oiga, ve, yo estoy contagiado. Entonces va ese tipo de noticias. Por eso dice, deben ser en el momento indicado, en el contexto. O otra que también normalmente nosotros creamos la situación para poder comunicar esa situación, esa novedad. Asimismo también, mire, no es lo mismo cuando usted transmite una noticia de que se murió una persona que no tiene nada que ver con su entorno familiar. Dice, mire, se murió, usted se conoce a esta persona, tuvo un accidente, se murió. Bueno, no necesita tener un ambiente, un entorno preparado para transmitir esa noticia. Pero todo lo contrario, cuando usted tiene que decirle, mire, se murió un familiar, se murió un hermano, se murió un papá, una mamá. Entonces, eso es lo que nos dice ser apropiado en el momento indicado para que nosotros podamos transmitir esa novedad, esa noticia. ¿Sí? Bien, entonces compañero, ahí estamos hablando de la clase del día de hoy. Muchísimas gracias. Entonces, esperemos estar desarrollando este módulo sin ninguna novedad y cualquier cosa hágamelo saber por el chat.